Los Navy SEALs emboscaron a un convoy de contrabando de un cártel justo en la entrada de California. Y el cerebro detrás de esto está a punto de pagar un alto precio. A las 2:43 de la mañana. A lo largo de un bosque desolado que se extendía cerca de la frontera con Arizona, 6 todoterrenos sin luces encendidas entraron a toda velocidad en territorio estadounidense en una formación apretada como una unidad militar que transportaba drogas sintéticas, fentanilo y el flujo de efectivo de un imperio clandestino de $1.000 millones. Ocultos en lo alto de las crestas estaban los equipos SEAL, operadores especiales desplegados en suelo estadounidense junto con una red de radar del FBI que escaneaba cada señal de calor en la oscuridad. No muy lejos, un helicóptero MH-60 Black Hawk equipado con sensores de bengalas valorados en $millones volaba en silencio, sirviendo como único escudo para detener el convoy antes de que pudiera inundar ciudades densamente pobladas. Cuando se expuso una señal de radio encriptada, el convoy se dividió en 3 ramas, aceleró a 140 km/h y se desató una persecución de 30 km en plena noche. El cártel pensó que podría escapar por la circunvalación de California, pero las fuerzas estadounidenses ya habían preparado el contraataque. Una hora después del primer contacto, los SEALs del FBI y la DEA lanzaron conjuntamente la Operación Iron Morrerian para destrozar la red de comando dirigida por una misteriosa figura cuyo nombre en código es Operador Sombra. ¿Qué le espera al sistema de contrabando más sofisticado de América del Norte? ¿Se activará la fase 2 del cártel a tiempo antes de que Estados Unidos contraataque? Vamos a averiguarlo. Fila 2:10 de la mañana. A lo largo de un tramo envuelto en niebla de la autopista 395, el viento frío silbaba a través de los pinos secos. El camino que tenía delante era tan oscuro que parecía un pozo gigante que se tragaba toda la luz. No hay tráfico, no hay faros, no hay ningún sonido excepto el del bosque moviéndose en la noche. Pero ese silencio era solo una cáscara que ocultaba una realidad diferente. Toda el área estaba dentro de una densa red de vigilancia tejida por el FBI y los Navy SEALs y una cuadrícula invisible que cubría todo, desde las laderas áridas hasta cada grieta de roca a lo largo de la carretera. 2 semanas antes, el FBI había recibido una pista extremadamente rara. El cártel se estaba preparando para probar una nueva ruta de transporte llamada California Bypass. Aquello no era un simple corredor de contrabando. Se trataba de un oleoducto de $1.000 millones al año, tan sofisticado que el Departamento de Justicia, por primera vez en años, dio luz verde a equipos para trabajar junto a agencias federales en funciones de seguimiento técnico y operaciones especiales en suelo estadounidense. No porque el cártel poseyera poder de fuego militar que requiriera sellos, sino porque su sistema operativo estaba organizado, estructurado y disciplinado exactamente como una unidad militar del mundo real. Desde formaciones de movimiento y seguridad tranquila hasta tácticas de contravigilancia en los picos de las montañas cercanas, los radares compactos semimilitares del FBI estaban recogiendo cada débil emisión de los dispositivos de comunicación del cártel. Los drones no tripulados volaban bajo una capa de nubes bajas, dando vueltas lentamente, mientras sus cámaras infrarrojas escaneaban cada 11 segundos en busca de cualquier fuente de calor que se moviera en una formación anormal. Allá abajo, al pie de las montañas y a lo largo de la carretera, había puestos de observación móviles inteligentemente ocultos en el interior de camiones de aspecto civil estacionados como por casualidad. Los ojos electrónicos, los receptores pasivos y los decodificadores de señales estaban todos concentrados en un único punto, la frontera de Arizona, por donde se preveía que cruzaría el convoy secreto. Mientras tanto, los Navy SEALs habían terminado de instalar sus nidos de emboscada poco después de la medianoche. Entre cactus secos y terrenos accidentados, cavaron escondites de equipo compactos, montaron cámaras camufladas dentro de árboles caídos y posicionaron puestos de tiro silenciosos que solo se revelarían cuando fuera necesario. El equipo de interferencia fue enterrado profundamente en caso de que el cártel usara drones de escolta o generadores de ruido para despejar el camino. Otro elemento de sellado fue colocar trampas con sensores de presión debajo de una fina capa de tierra, ajustadas para activarse solo cuando los vehículos se movían en formación, no cuando la vida silvestre.
En el exterior, el FBI colocó camiones señuelo en las paradas de descanso a lo largo de la ruta, emitiendo firmas electrónicas idénticas a las de los transportistas de mercancías que esperaban, engañando al cártel haciéndoles creer que la carretera 395 estaba abierta y despejada. El objetivo era absorber el convoy directamente hacia el corredor que los SEALs habían preparado. Detrás de los árboles y la tierra gris y fría se encontraba una envoltura de 3 lados. Bloquear el frente, sellar la parte trasera y cortar los carriles de escape del bosque. Se dejó deliberadamente una dirección como contingencia en caso de que el cártel intentara escapar hacia el oeste por caminos de tierra. A las 2:43 de la mañana. El radar militar en la cima de Digest registró repentinamente una serie de 8 señales de calor que emergían de la ladera de Arizona. Se movían rápido y en línea recta, en perfecta formación, manteniendo exactamente 45 metros de distancia entre vehículos, una disciplina que solo una unidad militar o una organización de contrabando altamente entrenada podía mantener. Estas firmas no coincidían con ningún patrón de tráfico civil ni con ninguno de los convoys de carga habituales. Este era el convoy que el FBI había esperado durante 14 días. No queda ninguna duda. El cártel había entrado en California. Todo el sector pasó del silencio a la máxima alerta musical. Las focas en la cresta ajustaron las correas de sus cascos y volvieron a verificar las miras térmicas. Los equipos subterráneos activaron sistemas de observación cercana. Los puestos de control del FBI apretaron el cerco, bloqueando todas las rutas de escape. En el oscuro bosque de California, finalmente se atravesó el último velo de la noche. Descubrir la ruta de California no fue una casualidad. Todo comenzó con un teléfono viejo incautado en un caso menor en Texas. Un quemador barato con una batería hinchada que parecía inútil. Pero cuando los analistas de criptas del FBI introdujeron el archivo en su sistema de análisis, descubrieron una cadena inusual de archivos GPS que mostraban repetidamente una ruta etiquetada como CAN 4, decodificada más tarde como la Ruta 4 de la línea de California. Los mensajes dentro no contenían ninguna conversación normal, solo caracteres dispersos que parecían sin sentido. Cielo frío, carretera principal 4, circunvalación sur abierta. Sin embargo, cuando el FBI los comparó con los protocolos de los comandos de exploración militar, los reconoció como códigos operativos condensados, del tipo utilizado solo por grupos criminales altamente entrenados. A partir de ese momento, toda la maquinaria analítica del FBI giró hacia una posibilidad mayor. El cártel había construido una cadena de suministro que operaba como una fuerza militar, y la línea de California podría ser su prueba para un nuevo modelo de transporte. A medida que los grupos de tareas especiales fueron desmontando capas de arrestos dispersos a lo largo de los años, la estructura de la cadena de suministro del cártel emergió como un mapa del campo de batalla. 5 capas modulares entrelazadas que eran flexibles pero extraordinariamente disciplinadas. Capa 1, conductores legales. Personas con documentación limpia de múltiples estados, historial de viajes impecable, sin antecedentes penales, cobertura perfecta para evitar la atención de las patrullas. Capa 2, vehículos de escolta ligeramente armados, generalmente camuflados como camionetas o todoterrenos familiares, pero que llevan compartimentos ocultos para pistolas, chalecos antibalas y radios encriptadas. Capa 3, bloqueando vehículos. Furgonetas de reparto de aspecto normal y corriente repletas de bloqueadores de baja frecuencia para enmascarar la señal del convoy principal al pasar por cámaras de tráfico o lectores automáticos de matrículas. Estaciones técnicas de capa 4 repartidas a lo largo del recorrido. Almacenes abandonados, talleres de reparación de automóviles e incluso contenedores de transporte abandonados en terrenos vacíos. Lugares para intercambiar tarjetas SIM, reprogramar GPS, cambiar de vehículo y repostar sin exposición. Y la capa final más crítica, un centro de control dirigido por un individuo al que el FBI llama temporalmente operador en la sombra. Él nunca aparece en persona. Solo emite órdenes a través de relés cifrados utilizando distorsión de voz o texto fragmentado. Pero la sincronización del convoy convenció al FBI de que posee verdadera experiencia militar.
Cuando el FBI analizó todo el flujo financiero recuperado de las células relacionadas, se dieron cuenta de que no se trataba de un único conducto de cocaína. Era un imperio clandestino que generaba miles de millones de dólares al año y que movía drogas sintéticas, fentanilo, armas y dinero lavado a través de compañías de transporte, billeteras de criptomonedas y miles de pequeñas transacciones diseñadas para mantenerse por debajo de los umbrales de seguimiento federales. En promedio, al menos 20 millones de dólares fluyeron a través del sistema cada semana, casi sin dejar rastro. Entonces, ¿cómo pudo un imperio como este cruzar la frontera casi sin ser detectado? La respuesta está en cómo se mueven. Al igual que los militares, cada convoy mantiene un espaciamiento fijo, sincroniza la velocidad al minuto, se comunica por radio encriptada usando palabras clave cortas. Los conductores están entrenados para cronometrar los barridos de las cámaras de tráfico, evitar los puntos de control tomando caminos de tierra, rutas forestales o deslizándose detrás de grandes pelotones de camiones comerciales. Cuando el FBI reconstruyó la pista completa, vieron que la ruta de California era el nuevo premio del cártel. La menor cantidad de puestos de control, el tramo más largo y, lo más importante, conduce directamente a centros de lavado de dinero en Los Ángeles, donde empresas fantasma pueden legalizar cientos de millones en días. Si el cártel abriera esa ruta tendrían un oleoducto prácticamente intocable. El resto de la historia es la preparación sin precedentes de contravigilancia por parte del FBI. En solo 10 días, construyeron una red de seguimiento por radio de largo alcance para seguir señales encriptadas. Se desplegaron drones estáticos de vigilancia bajo una capa de nubes para realizar exploraciones térmicas de arriba hacia abajo conectadas a un satélite militar para obtener imágenes actualizadas cada 6 minutos para rastrear cualquier movimiento inusual en el terreno. Todo apuntaba a una sola noche, la noche en la que el convoy de la línea California tenía previsto realizar su prueba. Y cuando las primeras señales aparecieron en el radar a las 2:43 de la mañana, el FBI supo que ellos y los SEAL no estaban simplemente esperando un convoy de contrabando. Se estaban preparando para enfrentarse a una máquina semimilitar de miles de millones de dólares que abría silenciosamente un nuevo campo de batalla en suelo estadounidense. A medida que el convoy pasaba por el punto que los SEAL llamaban la zona de muerte, el aire en la autopista 395 parecía espesarse. Solo 6 vehículos permanecieron en formación después de que uno se detuviera inesperadamente al otro lado de la frontera. Pero la distancia de 45 metros entre ellos se mantenía perfectamente, como si estuvieran conectados por hilos invisibles. En el momento en que el vehículo interferente emitió un pulso de RF inusual, el sistema de análisis de frecuencia del SEAL activó la alerta roja. Esa fue la señal clara. El convoy estaba alerta y probablemente investigando sus alrededores. Desde el puesto de mando avanzado, la orden salió a través de un canal encriptado, fase 1 de noche. No se permite disparar fuego real a menos que sea la primera prioridad. Tomarlos vivos en un instante, 4 elementos del sello rompieron la cubierta. El equipo de bloqueo se deslizó pendiente abajo, abrazando el borde del asfalto para sellar el eje delantero. El equipo que cortaba la cola dio un rodeo y se fundió con la espesura. El equipo de escape del bosque se abrió paso a través de grietas en las rocas para bloquear la salida del camino de tierra del oeste. El elemento de reserva montó vehículos blindados, listo para unirse a la persecución en el momento en que el convoy se dividió. En lo alto, el MH-60 perdía altitud y su cámara en el suelo barría la franja negra de la carretera, pero la propia firma infrarroja del helicóptero desencadenó una reacción casi animal en el convoy. Apenas segundos después de que la primera corriente térmica atravesara sus techos, la formación se fracturó en 3. Un todoterreno se adentró directamente en el bosque, aplastando los neumáticos contra la maleza. Otro atravesó la alambrada de la carretera y desapareció en la oscuridad total. El resto de repente pisó a fondo el acelerador y los velocímetros superaron los 140 kilómetros. Las luces se apagan por completo, dejando solo tenues destellos de calor en las ópticas de los perseguidores. Al este de la carretera, un vehículo de escolta perdió el control mientras intentaba evadir un dron que volaba sobre su cabeza. Se deslizó fuera del arcén y cayó en un barranco poco profundo. Las focas se repelieron,
rompieron las ventanas con herramientas especializadas y sacaron a 5 personas de los asientos traseros. No hombres armados, sino mulas coaccionadas, con los ojos inyectados en sangre por la falta de oxígeno y el terror. Al norte, otro vehículo intentó superar un terraplén pero se desvió hacia un lado. Cuando los SEAL se acercaron, encontraron a 7 individuos más atados con una cuerda fina, con las manos temblando por el frío y el estrés. Una parte de la operación ya había pasado de la persecución al rescate. Exactamente el escenario que habían visto antes en la frontera sur. El cártel siempre usaba escudos humanos para proteger la carga, pero no todos los vehículos transportaban inocencia. Un todoterreno negro se estropeó, giró de lado y las puertas se abrieron de golpe. 3 hombres armados se asomaron con pistolas y abrieron fuego contra la posición de focas más cercana. Pequeñas balas de alta velocidad impactaron contra los silenciosos escudos balísticos con ruidos secos que la música no resonó. Los sellos se cerraron instantáneamente, devolviendo proyectiles de goma de alta velocidad a las extremidades y torsos, derribando a los 3 antes de que pudieran recargar. El compromiso finaliza en menos de 12 segundos. En el carril central, una escalade de alta gama, del tipo que preferían los comandantes del cártel, intentó abrirse paso a través del cordón. El FBI respondió inmediatamente con la táctica de la jaula rodante. 4 vehículos blindados encerraron al objetivo en una jaula en movimiento y lo obligaron a detenerse. Cuando se abrieron las puertas, los agentes sacaron no solo al conductor, sino también un maletín rígido que contenía teléfonos con música encriptada, equipos satelitales portátiles y, lo más importante, una lista detallada de la ruta de México a California. Una evidencia que podría cambiar toda la guerra. La casa no se quedó en el pavimento. Un avión no tripulado de reconocimiento sobrevoló el bosque occidental, escaneando estrechas franjas de calor en busca de huellas de corredores que habían abandonado sus vehículos. Hacia el sur, las focas seguían el lecho seco de un arroyo, siguiendo huellas de neumáticos aún impresas en el barro endurecido. Los controladores del FBI sellaron un total de 7 carreteras, estableciendo un anillo de aislamiento para evitar que cualquier vehículo llegara a áreas pobladas donde una sola ráfaga de velocidad podría derretir el convoy en decenas de miles de vehículos civiles. Cuando se levantó el campo de interferencia y los drones comenzaron sus bucles de retorno, el campo de batalla de 30 kilómetros quedó completamente revelado, 2 vehículos completamente bloqueados, 3 inutilizados por accidentes o formaciones rotas, algunos individuos desaparecieron en el bosque y una montaña de dispositivos portadores de datos ahora está en manos del FBI. El convoy había sido destrozado, parte capturado por las focas, parte tragado por la oscuridad. Pero los teléfonos, las rutas y los datos de comunicaciones satelitales confiscados cambiarían todo el tablero de ajedrez de la guerra que se avecinaba. Cuando los últimos vehículos fueron retirados del camino y el convoy quedó hecho pedazos, el FBI trasladó inmediatamente todos los dispositivos confiscados a un centro de análisis móvil dentro de un contenedor con plomo ubicado justo detrás de la línea de persecución. Los teléfonos encriptados tomados de los vehículos escalade y de escolta compartían una característica. Cada uno recibió órdenes de un solo número que apareció brevemente cerca del área de Laredo antes de desaparecer como si nunca hubiera existido. Cuando se descifró el código fuente del mensaje, el FBI vio que cada orden estaba estructurada como una directiva militar. Segmento de ruta, tiempo de cambio de vehículo, puntos de evitación de cámaras, ubicaciones de estaciones técnicas y códigos de pago. Sin relleno, sin nombres, sin conversación. Cada mensaje se leía como una orden de operaciones en miniatura ejecutada en silencio y absoluta precisión. Lo que más sorprendió a los analistas fue el tono de la persona que dio las órdenes. Los fragmentos de voz dispersos recuperados de las radios de los vehículos de escolta mostraron que nunca utilizó el mismo patrón vocal 2 veces. Cada transmisión modificaba el tono, la cadencia e incluso el tono, como si se ejecutara a través de un software profesional de modificación de voz. Sin embargo, el estilo de mando era consistente, breve, fría y con el porte de un oficial con años de experiencia real en el liderazgo de tropas, no órdenes de pandillas callejeras. Esta era la voz de alguien entrenado para sincronizar hombres y máquinas al ritmo de una cadencia musical de marcha.
El FBI lo llamó operador en la sombra. El individuo que se cree maneja todo el sistema de transporte valuado en $1.000 millones. Un análisis más profundo del dispositivo reveló que la operación del cártel ya no se parecía a la de una organización criminal. Parecía una sede con departamentos diferenciados. Una rama de enlace que actualizaba la información de cada estación y relacionaba con el centro. Una rama de coordinación de tráfico que configuraba las formaciones de convoys en función de la densidad de la carretera. Cadenas de estaciones técnicas para intercambio de SIM, reprogramación de GPS y actualizaciones de hardware. Equipos de corte de carreteras cuyo trabajo era crear incidentes falsos que ralentizaban a las fuerzas de patrulla y a los vehículos de escolta organizados como un auténtico elemento de seguridad de convoys. Cada pieza trabajaba en conjunto exactamente como una brigada móvil bien entrenada. Lo que ahora enfrentaba el FBI ya no era un cártel de la vieja escuela, sino una entidad militar subterránea e híbrida, un sistema que reflejaba el funcionamiento de una unidad del ejército, solo que al servicio del crimen. Una vez que las primeras piezas encajaron, el FBI expandió la operación a nivel nacional. Se lanzaron redadas en varios estados dentro de las 36 horas siguientes al derribo del convoy. En Los Ángeles, un almacén aparentemente abandonado fue atacado simultáneamente por los SEAL y el FBI. En el interior, más de 400 identificaciones falsas. Mapas raíz y registros que se leen como diarios de órdenes de combate. En Phoenix, se recuperó un servidor oculto detrás de un panel de yeso, que contenía 3.500 transportes grabados, cada uno con tiempo de ejecución, coordinador, paradas y rutas de evasión. El mapa operativo de todo el imperio. En San José, el FBI descubrió una red de cámaras camufladas colocadas en puntos sensibles cerca de puestos de control, estaciones de patrulla, puestos de Rangers, un sistema de contrainteligencia que el cártel usaba para vigilar a las fuerzas estadounidenses como si ambos bandos estuvieran librando una guerra en las sombras. Cuando el equipo de codificación del FBI desprendió la cuarta capa de cifrado de la memoria del teléfono Escalade, encontraron una cadena corta que lo cambió todo. Fase 2 lista, nueva portada. Esta no fue una simple orden de transporte. Fue la confirmación de que el cártel estaba a punto de cambiar todo su perfil de movimientos. Si ahora se quemaran los convoys terrestres, podrían cambiarse a contenedores refrigerados en camiones comerciales, aviones pequeños que vuelen a través de corredores de bosques dispersos, o incluso rutas marítimas desde Baja hasta California. Cualquier opción obligaría al sistema de rastreo del FBI a reiniciarse esencialmente desde cero. Para enfrentarse a un enemigo que cambiaba de forma a pedido, el FBI intensificó la operación a un nivel interinstitucional completo. En una reunión de emergencia, el FBI, la DEA y el DHS acordaron fusionar fuerzas. Los equipos SEAL que ya respaldaban la capa de seguimiento técnico fueron retenidos como el brazo de asalto principal para neutralizar nodos críticos cuando fuera necesario. Llamaron a la nueva campaña Operación Meridiano de Hierro, un esfuerzo de 60 días con un objetivo: desmantelar el sistema de $1.000 millones, destruir cada vínculo, capturar o neutralizar al operador sombra y cerrar toda la circunvalación de California antes de que pudiera activarse la fase 2. Pero a pesar de la velocidad de expansión sin precedentes, lo que descubrieron en los primeros 3 días solo oscureció el panorama. La red quedó expuesta, pero no estaba muerta. Nuevos puntos de contacto aparecieron en Arizona y Nevada. Las cadenas de transferencia de dinero cambiaron de billeteras de criptomonedas en segundos. Y desde la oscuridad de la frontera, las primeras señales de la fase 2 comenzaron a parpadear como luces de advertencia de tormenta. El cártel no se estaba retirando, se estaba adaptando, y la guerra estaba a punto de entrar en su siguiente etapa. A medida que los meridianos de hierro barrían los caminos finales de la caza, las focas comenzaron a salir del bosque de California, devolviendo el silencio a las crestas donde habían tendido una emboscada durante noches enteras. El FBI limpió el campo de batalla del convoy, sacó los vehículos de los barrancos, documentó las marcas de derrape y recogió cada fragmento de equipo roto.
En total, más de 200 transportistas coaccionados fueron rescatados de compartimentos ocultos, 30 sospechosos fueron detenidos y más de 20 vehículos del cártel fueron confiscados, desde bloqueadores hasta todoterrenos con silenciadores. En el papel, fue una victoria. En realidad, la guerra de $1.000 millones estaba lejos de terminar. Apenas 3 días después de que el convoy fuera destruido, los sensores de radio pasivos a lo largo de la frontera de Arizona detectaron nuevamente la familiar firma cifrada. Esas mismas ráfagas de frecuencia rota utilizadas para coordinar el convoy que las focas acababan de destruir. Y al final de esa cuerda revuelta estaba el marcador. Todos los analistas del FBI reconocieron instantáneamente que el operador fantasma todavía estaba en línea. No había desaparecido, no había huido, no había cambiado de ubicación. Simplemente dio un paso atrás, observó la reacción de Estados Unidos y comenzó a reestructurar el sistema para la siguiente iteración. Ese único hecho reescribió todo el conflicto. La frontera ya no era una línea tenue en un mapa ni una valla de acero entre naciones. Se había convertido en la primera línea de una guerra silenciosa donde cada señal, cada vehículo, cada silencio prolongado podía ser el preludio de una nueva infiltración. El FBI estableció inmediatamente estaciones de monitoreo de campo a lo largo de la línea. Contenedores camuflados como estaciones meteorológicas, pero repletos de receptores de radio, consolas de control y equipos técnicos rotativos de guardia a las 24 horas. Todas las noches se lanzaban drones, con la música suspendida inmóvil bajo las nubes, para monitorear los senderos y los raros vehículos que se dirigían desde la frontera hacia California. Los SEAL, aunque retirados, permanecieron en alerta cada 90 minutos en caso de que reapareciera otro convoy. Y en cada informe enviado al cuartel general, había una pregunta presente que proyectaba una sombra sobre cada sesión informativa, cada mapa, cada evaluación táctica. Cuando se detecta un nuevo convoy que se desplaza desde el noreste de Arizona, ¿detectarán las fuerzas estadounidenses su fantasma antes de que se desvanezca en el anónimo río del tráfico? ¿O la oscuridad, el operador de la sombra de la oscuridad comanda, avanzará un paso más y abrirá la fase 2 en suelo estadounidense? Esta guerra sin humo aún tiene un largo camino por recorrer. Y cada noche, la frontera contiene su respiración lenta y pesada, señal de que la tormenta no ha pasado. Gracias por seguir este viaje hasta el final. Si te pareció interesante, suscríbete para no perderte la próxima historia táctica. Nos vemos en el próximo video donde la oscuridad siempre esconde una nueva batalla.